un nuevo episodio Desde la Raíz por la señal de Agrotendencia. Hoy tenemos un programa especial dedicado a hablar del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Para eso nos acompaña en esta jornada Luis Alberto Rusián, él es presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana. Recientemente han surgido noticias, datos acerca de este intercambio entre ambos países, recordando además que la frontera que comparten Colombia y Venezuela ha sido históricamente una de las más dinámicas de nuestra región y una de las más extensas también. Gracias, señor Rusián, por acompañarnos en nuestro programa. Gracias a ti, Francis, por invitarnos a compartir con toda la gente que te sigue y compartir la información desde la Cámara. Además, muy importante porque recientemente ingresamos a la parrilla por suscripción en Colombia, así que tenemos una audiencia también en territorio colombiano a la que le va a ser muy útil toda la información. Hace algunas semanas o algunos días se reportó el incremento del 28.9% del intercambio comercial entre ambos países en el segundo bimestre de 2024. Iniciar esta conversación justamente revisando de qué manera se están llevando a cabo las exportaciones, las importaciones entre ambos países. Bueno, mira, tú te estás refiriendo a una declaración que hicimos respecto al segundo bimestre o primer cuatrimestre, de enero a abril de este año, cuando lo comparamos con respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Efectivamente, cerró en $304 millones de intercambio binacional, que implicó un incremento del 28,9%, porque el año pasado, para ese mismo periodo, el comercio estuvo en unos $236 millones. Ahora ahí tenemos que entonces ver cómo se comportaron las importaciones y las exportaciones, tratando de hacer las cosas didácticas como les gusta a ustedes los periodistas. Claro. Entonces de allí tenemos que las exportaciones venezolanas, que venían creciendo, el año pasado vinieron creciendo todo el tiempo las exportaciones venezolanas, es decir, aun cuando el monto total era menor, su porcentaje de crecimiento era mayor. Pero para este periodo en particular pasamos de $47.9 millones a 47. Hubo una leve caída del 2%. Vamos a ver cómo sucede con la fotografía más adelante. Pero las importaciones que hacemos de Colombia en Venezuela pasaron de 188 millones a 257 millones. Eso implicó, en este caso, un crecimiento del 36.8% de esas exportaciones que hace Colombia a Venezuela en este comercio binacional. Podríamos decir que otra de las cosas que a ustedes les interesa siempre son por dónde, cómo, cuáles son los productos. Las zonas, porque entendemos que además, por ser una frontera tan extensa, no es solo el área de los Andes venezolanos la que limita con Colombia y viceversa. También tenemos una parte del estado Zulia que es muy importante. Es así. Entonces, mira, durante el periodo de cierre del Táchira, todas las operaciones formales del comercio binacional terrestre se mudaron para el Zulia y la Guajira colombiana. Y por ahí es donde, durante todo ese periodo, se hizo el comercio formal. 7 años, para ser más específicos. 7 años exactamente. De allá para acá, ahora que se reactivó y entonces se volvieron a activar el puente Simón Bolívar, el Francisco de Paula Santander, el nuevo puente que es súper moderno con toda una infraestructura espectacular de tienditas. Este es un tercer puente, el puente Unión, que es un puente un poquito más al norte, donde también se va a permitir la importación de carbón. Eso es todo en el estado Táchira, ¿no? Pero si hacemos una referencia a cómo se comporta el comercio binacional, tenemos que las exportaciones de Colombia en un 77% son terrestres y casi todas esas exportaciones son por Paraguachón. Mientras que las exportaciones que hace Venezuela a Colombia son en un 60% marítimas. Y cuando es marítimo, entonces salen de La Guaira, Puerto Cabello, llegan a Barranquilla. Pero las exportaciones que hace de manera terrestre, es decir, el otro 40%, la mayor porción de las exportaciones venezolanas son por el Táchira. Entonces, dependiendo de cuál es el actor, las exportaciones de Venezuela irán vía terrestre por el Táchira y vía marítima, ¿verdad? Que es el grueso más significativo por los puertos. Pero las importaciones que hacemos de Colombia las hacemos por Paraguachón. Si hablamos de vía aérea, ¿qué papel juega este fenómeno que, digamos, nunca ha tenido la relevancia a nivel de números, ¿no? Pero también está allí y digamos que las personas se preguntan. Es muy poquito en este momento. Yo no quiero decir que es insignificante, pero es muy poquito porque como tampoco había conectividad aérea, y se está restableciendo. Recientemente tenemos aproximadamente algunos, así como unos 28, 29 viajes o frecuencias semanales que se han dado a través de 7 líneas aéreas. Ahora está
Por Venezuela está Turpial, está Láser, está Bior, pero por Colombia está Satena, Avianca, Latam y se me está faltando una, creo que es Wingo. Entonces, tú traes parte de esa carga aérea, lo haces en la bodega de los aviones que llevan y traen pasajeros. Entonces, hasta ahora, el comercio binacional vía aérea es muy pequeño. De hecho, en San Antonio, que se ha activado el aeropuerto de San Antonio, también en la frontera cerquita de Cúcuta, ahora se está promoviendo la carga aérea. Pero no sería con Colombia, sería con otros destinos, que podría servir inclusive a la ciudad de Cúcuta. Esos exportadores que están en el norte de Santander podrían utilizar la infraestructura de Venezuela para ir a otros mercados. Nos corresponde hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar de los productos que se comercializan en la frontera entre Colombia y Venezuela. El elemento turismo, ¿qué papel juega? Eso lo conversamos después de esta pausa con el presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL. Ya venimos. Gracias por continuar en sintonía de Agrotendencia y de su programa Desde la Raíz. Estamos hablando del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela. Señor Rusián, antes de irnos a la pausa dejaba el planteamiento sobre la mesa de los productos que se comercializan en esta frontera tan dinámica entre ambos países y por supuesto hablar también del elemento turismo que juega un papel fundamental allí. Bueno, muchas gracias. Mira, de los 5 principales productos de exportación de Venezuela a Colombia para el periodo enero-abril, que es el periodo que estamos hablando en la foto, ¿verdad? Tenemos que el primero es fundición de hierro y acero. Eso está, creo que con casi como una cuarta parte de las exportaciones de Venezuela en este momento a Colombia, formales, que es una cosa bien importante, tienen que ver con ello, y es la reactivación de las plantas siderúrgicas que están en las empresas de Guayana. Y allí también hay un acuerdo gobierno a gobierno de proveer de insumos de Venezuela a Colombia para otra vez fomentar los encadenamientos productivos. Es importante destacar que en el pasado, cuando había mayor intercambio comercial, una oferta relevante era todo el sector petroquímico, todo el sector siderúrgico y aluminio, y eso se está recuperando de alguna manera. Entonces, el primer rubro es ese. El segundo tiene que ver con abonos, que está vinculado al sector agrícola. Claro. Y también está implicado al tema químico, petroquímico, ¿no? De las capacidades nuestras para producir esos productos. Luego tenemos combustible y aceite de parte de Venezuela para Colombia. ¿En qué porcentaje el tema de los abonos, de los fertilizantes? Te puedo hablar de cifras. Ajá. El fundición de hierro y acero está en unos 12,5 millones de los 47 que habíamos hablado hace rato. El capítulo abono en 8,4 millones. Los productos de combustible y aceite 2,6 millones. Tenemos productos químicos orgánicos en 2,5 millones. Y luego aluminio y su manufactura un 0,5 millones de dólares. Esos serían los primeros 5 en cuanto a nuestras exportaciones. En el caso de las importaciones de Colombia a Venezuela, tenemos que el principal rubro, en 25,9 millones, tiene que ver con azúcares y artículos de confitería. Sabemos todos que hay un liderazgo en cuanto a los caramelos y todas las galletas que estamos comiendo. La chuchería, que llamamos los venezolanos. Que está viniendo de Colombia y se ha colocado como líder, pero está muy cerquito, seguido por materiales plásticos. Está en 25,8 millones. Luego está combustible y aceite en 11,9 millones y le siguen esencias, especies y perfumería y cosméticos que está en unos 11,6 millones. Es importante que grandes marcas venezolanas están produciendo en Colombia para distribuir acá. Y también tenemos aparatos y material eléctrico en 9,2 millones. Esos serían los principales 5 productos que estamos importando de manera formal de Colombia a Venezuela. El tema agrícola, lamentablemente tenemos que seguir haciendo un esfuerzo porque pasa mucho como un comercio regional entre los Andes venezolanos con los norte de Santander por el otro lado, donde se traen insumos de Colombia, pero no siempre cumpliendo con las formalidades. Ahí desde la Cámara hemos hecho un esfuerzo y el gobierno de Venezuela y Colombia en los últimos meses ha implementado toda una política para perseguir lo no legal y para tratar de estimular el comercio formal. Entonces ya se empiezan a articular iniciativas de un lado y del otro de la frontera, que es como pasa en todas partes del mundo, para poder ir en contra de este tipo de actividades. Podemos decir que entonces eso ha mejorado, porque cuando se reabrió la frontera era uno de los puntos más destacados entre ambos países. Claro. Se hablaba mucho del contrabando de extracción, por ejemplo. Porque es que además, como tenías una frontera cerrada, estaba cerrada para el comercio formal.
pero eso estimula la informalidad. Entonces, desde que se abrió, desde que las aduanas están funcionando, todos los actores que hacen vida en la frontera, los operadores logísticos, las agencias de aduana, las almacenadoras, los transportistas, todo el mundo está abogando porque las cosas se hagan de manera formal. Nosotros desde la Cámara llamamos la atención respecto a ese punto y las autoridades finalmente están actuando también en función de eso. Entonces, eso se ha ido disminuyendo porque está facilitando lo formal. Y recientemente una de las cosas que también es importante es que Venezuela se acaba de hacer parte del acuerdo de facilitación del comercio. Y eso es un tema de un compromiso venezolano, de un acuerdo que tiene ya más de 10 años de vigencia, pero de la Organización Mundial de Comercio, pero Venezuela se está incorporando y estamos asumiendo el compromiso de que los procesos logísticos sean más rápidos, más ágiles, más expeditos y menos costosos. Entonces, cuando tú disminuyes los costos y facilitas las cosas formales, entonces al actor particular le resulta mucho más fácil entrar por el carril. Inclusive podríamos decir que hay empresas que por mucho tiempo actuaron desde lo informal y que están tratando de hacerse formales. Es decir, que hay un engranaje allí entre ambos países en materia también de información, de conversación. Ha habido una de las cosas positivas de este nuevo periodo, más allá de la voluntad política, porque sin voluntad política sabes que uno a veces solicita las cosas y no se dan, es el hecho de que hay mayor comunicación entre las autoridades de un lado y del otro en la frontera, en distintos niveles, tanto a nivel nacional como a nivel regional. El gobernador del Táchira con el gobernador del norte de Santander, por decirlo así, y por ejemplo, aparte, reuniones técnicas de funcionarios de Venezuela y funcionarios de Colombia para intercambiar información. Eso te genera una visión más compartida y poder atacar, por ejemplo, el comercio informal, que siempre ha sido uno de los elementos más importantes porque cuando la frontera es tan poblada y tan porosa, es muy fácil que la gente tenga incentivos para incurrir en eso. Por ejemplo, en materia de alimentos y en materia de cosméticos o de bebidas, en algún momento cuando se flexibilizaron algunos controles, pero al mismo tiempo se cerró la frontera, se disparó el comercio informal de estos rubros, porque además nadie va a estar llevando un químico o una barra de aluminio o algo de acero de un país para el otro en una bicicleta. Claro. Pero la gente, cuestiones del consumo diario, del consumo masivo, le es muy fácil llevar y traer. Vamos a hablar también, un comentario que hiciera antes de irnos a la pausa, del sector turismo, cómo se visualiza desde Cabecol en ese sentido el comercio o la viabilidad de este elemento. Mira, nosotros estamos muy entusiasmados en la Cámara respecto a poder apoyar estas iniciativas del turismo, porque los dos gobiernos lo han establecido como una prioridad y además Venezuela tiene muchas potencialidades en ese sector en particular. Luego los colombianos fueron en algún momento el segundo mercado receptivo, es decir, de esos que van a visitar en la isla de Margarita. Nosotros, por ejemplo, montamos hace cuestión ya de 2 o 3 meses un fan trip para traer operadores turísticos de Colombia a Venezuela y sensibilizarlos con las bondades. Con el turismo se ayuda a conocer y a reconocer las oportunidades que te ofrece un país. En este caso está el turismo de recreación, está el turismo de familia, porque hay venezolanos que tienen familia en Colombia, los colombianos en Venezuela, y también está el turismo corporativo. Pero podríamos hablar del turismo a nivel binacional y el turismo regional. Por ejemplo, se están dando en este momento promoción de actividades entre el Táchira y el norte de Santander de manera conjunta, y ya llegó hasta Mérida y Bucaramanga, que es del Santander, el siguiente departamento que está en Colombia. Y están hablando de promoción del turismo de un destino, 2 países, donde los actores de toda esa franja están tratando de promover esa franja de manera binacional. Es decir, para que personas de terceros países vayan allá y conozcan los 2 países. Entonces, es de mucha potencialidad. Y eso, junto con el incremento de la conectividad aérea de manera significativa, con una cantidad de vuelos importantes entre Caracas y Bogotá, al menos unos 18 semanales, entre Medellín y Caracas, otros 5, entre, por ejemplo, otros destinos es Valencia y Bogotá, otros 5, y Cali, Margarita, que hay un vuelo al menos semanal, eso aporta mayor facilidad para que la gente se reencuentre. Se está pidiendo que haya también más vuelos entre Caracas y Cartagena, que es un destino turístico en Colombia, y más vuelos entre las ciudades intermedias. Que no tengas que ser Caracas y Bogotá, sino que tú puedas viajar de Maracaibo a Medellín, por decirlo de alguna manera. Es una forma de acortar los tiempos, de facilitar el negocio y al mismo tiempo de reencontrarnos y reconocernos. Prioridades y retos
entre esa frontera, entre el comercio entre ambos países? Eso me lo responde después de esta pausa. Este es su programa Desde la Raíz. Estamos hablando de la importancia del comercio binacional colombo-venezolano. No se aparte. Tercera y última parte de nuestro programa Desde la Raíz. Estamos hablando del intercambio el intercambio comercial más bien entre Colombia y Venezuela. Nos acompaña el presidente de Cabecol. Señor Rusián, hablar de los retos en este momento en las relaciones comerciales entre ambos países, entendiendo que siempre surge mucho sobre la mesa, se coloca más bien sobre la mesa la premisa de la competitividad de los productos venezolanos, la relación con los precios, con los productos colombianos. ¿Cómo analizamos este escenario en este momento? Bueno, mira, tenemos que decir que desde que ha habido voluntad del reencuentro se han hecho muchas cosas, ha habido muchas reuniones, se renegoció el acuerdo de alcance parcial entre Venezuela y Colombia en un periodo de tiempo cortísimo. Se logró firmar un acuerdo que está por entrar en vigencia para la protección de las inversiones recíprocas entre Venezuela y Colombia, estableciendo mecanismos de solución de diferencias para cuando un inversionista venezolano en Colombia o un inversionista colombiano en Venezuela tenga algún conflicto, tiene una instancia donde ir, si hay una indemnización, si hay una expropiación, hay que indemnizar. Pero el tema más duro de roer es las condiciones de operar. Entonces, que allí entran los servicios públicos en juego. Ahí está, porque el tema de la balanza comercial, que si favorece a un país o al otro, y el tema de la competitividad de un producto o de un sector empresarial, depende de la estructura de costos. Claro. Y entonces en esa estructura de costos están los costos y la calidad de los servicios. Entonces los servicios son los que le dan soporte a toda esa infraestructura. Entonces está lo que tiene que ver con los costos y los servicios de energía eléctrica, del agua, internet, conectividad, combustible, la vialidad, todos esos elementos impactan. En la medida que a lo mejor son económicos pero no existen, entonces tienes que asumirlo tú. Por otra vía, eso te trae unos sobreprecios. Entonces, finalmente, en esa agenda binacional tenemos que trabajar no solo en el arancel, que es lo que hasta ahora hemos hablado, o en las condiciones para invertir, sino en las condiciones para operar. Entonces, esa agenda trae grandes retos e implica mucha voluntad. De hecho, nos han dicho que existe la posibilidad de que se renegocie el acuerdo de alcance parcial del 28 y pasar a la negociación de un acuerdo de complementación económica. Eso es positivo porque es un acuerdo de mayor envergadura, de mayor nivel. Y ahí, por ejemplo, a lo mejor podríamos tener compromisos de acceso en materia de servicios y está entre ellos el servicio turístico, cosa que es positiva. Pero hace falta que haya mesas de trabajo técnico donde estén involucrados el sector privado junto con el sector público de Venezuela y de Colombia a nivel nacional y regional. Es decir, mira lo complicado, porque entre los dos países, público-privado a nivel nacional y regional, sobre cómo se opera en un país y en el otro. Porque como nosotros tenemos ya unos añitos que nos salimos de la comunidad andina, entonces los criterios bajo los cuales se administran todo el régimen legal, los permisos, las licencias, todo eso ya no lo hacemos de manera consensuada, sino que cada país decidió hacerlo a su manera. Entonces, cuando nos volvemos a encontrar, consiste en que los criterios bajo los que funciona un país son distintos a los que funciona el otro país. Entonces, ese es un reto importante, porque en la medida que haya diferencias y no convergencias, entonces se generan distorsiones. Puede ser que en un país sea más costoso que en otro, o que en un país se exijan unos requisitos que en el otro no. Entonces, eso no lo hace más fácil. Por ejemplo, en el transporte de carga terrestre, uno de los elementos fundamentales para que se continúe dando, y es una apuesta que se está dando porque el comercio terrestre entre los dos países es importante, está, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil. ¿Cómo es en Venezuela? ¿Cómo es en Colombia? Si una empresa opera aquí, una empresa opera allá. La letra chiquita, nos va a demandar muchísimo tiempo y muchas horas de trabajo, hombres, de funcionarios de un país y del otro, consultados con los sectores privados. Y eso de cualquier manera, al final, juega un papel fundamental en el establecimiento de los precios de los productos. Sí, porque además somos dos mercados muy cerquitas. Somos dos mercados contiguos fronterizos. Como tú decías, la dinámica, las distorsiones se consiguen inmediatamente porque hay un contacto inmediato entre los agentes de un mercado en otro. Cuando tú tienes distorsiones respecto a un mercado que te queda distante, entonces los costos de transporte marítimo o el tema del seguro, toda esa distancia te disminuye la capacidad de impacto. Pero lo positivo de esto, estar en un esquema de integración donde puedes trabajar todos estos elementos, es que te disminuye las distorsiones cuando los mercados son contiguos. Y ahí por esa razón es que desde Cabecol, aunque en un principio habíamos sido muy prudentes respecto a expresarnos a nuestro aspiracional, más recientemente hemos empezado a evaluar con muy buenos ojos
lo importante de que Venezuela se sienta y evalúe ciertamente el regreso a la comunidad andina. Porque es que el nivel de compromiso y el nivel de trabajo que hay que hacer para que las cosas fluyan de la mejor manera o más sana entre los dos países requiere mucho trabajo. No es nada más un acuerdo de un arancel que subo o que baje, sino del cómo se opera. Y es con este nivel de compromiso en un esquema de integración avanzado como la comunidad andina el que nos obliga a todos los actores a tratar de llegar a acuerdos. ¿Qué se prevé desde Cabecol ya como comentario final para lo que resta de este 2024 entre ambos países en materia de comercio? Mira, esperamos que el comercio formal continúe fluyendo. No sé, el año pasado cerramos alrededor de unos 800 millones, no sé si este año logremos a lo mejor los 900, los 950 millones de dólares para ser cautos, ¿no? Si van las cosas, continúan como van. Luego que continúen todos los espacios técnicos binacionales para que haya consensos y soluciones comunes para los dos países, que se trabaje, por ejemplo, en el acuerdo para evitar la doble tributación, que es un elemento que nos sigue afectando, y que todas estas iniciativas que se están dando continúen su proceso de maduración. Desde la Cámara siempre vamos a apoyar todo lo que favorezca la relación, tratando que sea una relación equilibrada y sana, complementaria. Apostamos mucho al turismo, queremos que estas cosas se den. Queremos montar desde la Cámara una misión comercial exploratoria de venezolanos que vayan a Colombia y vean cómo son las condiciones de operar allá, para ver cómo se colocan productos venezolanos en Colombia. Han venido muchos colombianos a ver cómo está el mercado venezolano. Hace falta que los venezolanos vayamos a ver el mercado colombiano para evaluar también oportunidades de exportación y seguir trabajando. Yo creo que se ha hecho mucho, pero que falta muchísimo por hacer. ¿Dónde tienen acceso, a dónde pueden ingresar las personas que nos están viendo para los reportes desde Cabecol, los análisis que se hacen? En la página web de la Cámara y en las redes sociales, en Instagram y en X, @Cabecol o @cabecol.org. Somos bastante activos, hay un grupo de muchachos que le ponen mucho empeño y mucho corazón, y la verdad que en la Cámara tratamos de ver con entusiasmo el futuro de la relación binacional. Muchísimas gracias al señor Luis Alberto Rusián, presidente de Cabecol, la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, por habernos acompañado en esta entrega desde la raíz para llevarles a ustedes la actualidad del comercio entre ambos países. Con esto nos corresponde despedir, deseándoles, como siempre, que tengan excelente jornada, que Dios nos acompañe y que Dios bendiga a Venezuela y también a Colombia, a todos los hermanos colombianos.